106.5. Continuamos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Romanos 14:13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos a los hermanos. Así que siempre tratemos de ayudar, dar amor y entregarnos por los demás siempre, no poner obstáculos. Miren, cuando presentaron la semana pasada el proyecto de presupuesto, yo decía que tenía algunas limitaciones, algunas situaciones que no eran explicadas y algunas que eran imposibles de poder darse y que evidentemente, desde mi punto de vista, evidenciaba, digamos, suena como un poquito duro decirlo, pero una especie de la novatada del equipo que tiene que ver con el área fiscal del gobierno. El PRD, el PRM es una verdad, salió del PRD y de alguna manera representa muchos de los elementos del PRD. El grave problema de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano histórico y ahora parece que del PRM también, que todos vienen de ahí, siempre ha sido desde el punto de vista económico que la política monetaria anda por un lado y la fiscal anda por otro. Y hay problemas entre los fiscalistas y los monetaristas. Eso fue lo que provocó incluso la situación en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, aquella poblada del 84, y la situación de crisis en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, donde habían 2 o 3 equipos económicos, cada uno enfrentando uno con otro. Entonces, a mí me da la impresión, ligera, no tengo prueba de eso, pero me da la ligera impresión de que el equipo fiscalista del gobierno no consultó a los monetaristas, es decir, al Banco Central y a los que, aunque no tienen que ver con lo fiscal directamente, pero conocen el manejo de la economía, no, me parece que no hubo ninguna coordinación, ni tampoco hubo, digamos, una consulta elemental a gente que tuviera dominio de un presupuesto. Y el criterio del presupuesto de este año es un criterio, digamos, básicamente empresarial, y el gobierno no es una empresa privada. Entonces, esa es la impresión de entrada que da este presupuesto, es decir, hay que conseguir recursos como sea para tratar de levantar el gobierno, pero no midieron las consecuencias sociales, políticas, aparte del problema que tiene que ver con las finanzas. Porque un presupuesto no es simple y sencillamente la suma de gastos e ingresos, no. Un presupuesto de la nación es mucho más que eso. Por eso es que debe haber una combinación de todo el mundo. Y el presidente Luis Abinader es economista. O sea, él sabe, o debe saberlo, yo creo que sí, las implicaciones sociales de un presupuesto, no solo económicas. Y es verdad, el gobierno necesita recursos, se cayó, este año se ha caído toda la recaudación, eso es verdad. Y el gobierno necesita recursos, también es verdad. Pero el gobierno tiene que saber buscarlo, saber darle calidad a su gasto, que es lo que yo he dicho. Cuando estaban en la oposición criticaban mucho el gasto del gobierno de Danilo y Leonel. Sin embargo, decían que iban a darle calidad al gasto. Calidad al gasto implica precisamente que en este momento usted tiene que bajar una serie de gastos para compensar la caída de los ingresos. Entonces, este presupuesto se hizo, desde mi punto de vista, con elementos que como que no manejan muy bien el impacto social de tomar una serie de medidas económicas. Lógicamente, yo no soy partidario, y lo digo muy claro, no soy partidario de estar haciendo protesta ahora, o sea, el gobierno hay que dejarlo, por lo menos esta novatada inicial. Yo creo que este presupuesto es una novatada, la novatada inicial desde el punto de vista de la política fiscal y del equipo económico. Hay que dejarle que la arreglen, que le den la vuelta. Yo sé que el Congreso ahí lo va a ayudar. Y no se puede ahora implementar, o sea, protesta la bandera, en eso. Yo creo que eso es extemporáneo y además no tiene ninguna lógica en este momento, bajo ninguna circunstancia. Lo que sí hay que tratar de enmendar ese error. Y ojalá que con la humildad que debe haber de parte del presidente Luis Abinader, con el conocimiento, porque él tiene ya, por lo menos incluso, ustedes vieron que dijo, tiene la intención de echar para atrás algunas cosas. Cuando se armó esta situación que nadie le esperaba,
con menos de 40 días. Esta protesta este fin de semana parecía que el gobierno tenía 10 años. Cuando yo he visto esta protesta este fin de semana en las redes, sobre todo, yo pensé que era del PLD que estaban hablando, de todo lo que pasó aquella vez. Claro, gente, que muchos hasta irracionales, porque evidentemente es una propuesta, todavía no está implementada, es una propuesta. Lógicamente hay que protestar para que no se implemente, pero con niveles de cuidado, con niveles de racionalidad, y sobre todo me gustó la actitud del presidente de que está dispuesto a cambiar algunas cosas. Lo que no me gustó es que dijo que van a hacer impuestos transitorios. Mire, presidente Luis Abinader, aquí no hay nada transitorio. El anticipo es transitorio. El anticipo, cuando lo metieron hace como 8 o 10 años, dijeron que era transitorio. Y mire para dónde va. Y varios impuestos, el del 0.15% era transitorio. Entonces, aquí no hay impuestos transitorios porque los fiscalistas del gobierno, de todos los gobiernos, de este y de los anteriores, desde que ven que hay dinero para entrar al gobierno, muy difícil que lo quieran quitar, es muy difícil. Todo lo contrario, lo quieren multiplicar y mantener y una serie de cosas. Entonces, no hay impuestos que sean transitorios. Y además, hay que tener un poquito de cuidado. El presidente Luis Abinader debe quitar todo lo que tenga que ver con que deba ir a una reforma tributaria de este presupuesto. Muchos dirán, bueno, pero ¿de dónde va a sacar? Bueno, que inventen. Para eso fue que lo elegimos presidente. Y para eso fue que elegimos ese equipo. O sea, los genios presupuestarios que criticaban tanto en los presupuestos anteriores que le dieron estabilidad durante 20 años consecutivos a este país, deben ahora demostrar que saben, que conocen, que manejan. Digamos, dejémosle pasar tal vez de alguna manera esta novatada. Digamos que todo es una novatada. Empiecen a inventar, empiecen a crear, empiecen a innovar. O sea, busquen donde hay que buscar sin afectar, porque a mí de verdad que me sorprendió que un gobierno que fue llevado al poder por la clase media, el primer palo que le quieren dar es a la clase media, el más fuerte y el más duro. O sea, las 3 medidas más fuertes de esta propuesta de presupuesto es para la clase media. Es una cosa increíble. Lógicamente, hay un espíritu, yo reitero, un espíritu medio empresarial del gobierno, o sea, entender el gobierno como una empresa que no debe ser. Eso que decía Julio ahorita de que tú estimas, voy a vender esto en tanto. Hermano, usted no puede estar estimando eso. Se supone que eso es un proceso, primero complicado, difícil, afanoso, que va a durar un tiempo. O sea, vender esas acciones del Estado en varias empresas o que te quitas empresas, eso no es de una vez. Ellos dirán, bueno, tenemos el Congreso. Mírenlo ahí, tienen el Congreso para el presupuesto y miren lo que pasó. Hay que tener cuidado, esta sociedad es otra. Esta sociedad ha logrado tener un nivel de conciencia y de cuidado y se ha convertido la sociedad en sentido general a través de las redes en una especie de fiscalizador cuidadoso de todos los gobiernos, no nada más del PLD y de todos los desastres, digamos, que hizo el PLD, sino es también de este, aunque tenga 40 días. Entonces, exhorto al presidente Luis Abinader a que reúna a su equipo. Él es economista y debe tener noción de las implicaciones sociales de la implementación de medidas económicas fiscales. Entonces, que maneje eso con cuidado, que ponga a su equipo a trabajar ese presupuesto. Bueno, el Congreso lo va a evaluar también, pero se supone que cuando porque hoy hasta gente del propio gobierno diciendo no hay cosas que nosotros no vamos a aprobar. Entonces, que piensen en algunas cosas alternativas, en opciones diferentes, que consulten sectores, que busquen una serie de elementos y evidentemente que hay que cambiar, hay que darle un cambio, un giro a este proyecto de presupuesto porque evidentemente que no dio resultado. Y una exhortación que le hago. Presidente Luis Abinader, dése una discutidita, si usted puede, si no es molestia para usted. Llámese a Valdés Albizu y al equipo que él tiene allá en el Banco Central, al grupo de economistas que él tiene allá, a Fran, a 2 o 3 de esos genios que tiene Valdés Albizu. Aunque ellos son monetaristas, ellos son los encargados de la política monetaria, ellos tienen visión de lo que es el funcionamiento del Estado Dominicano y de lo que es la estabilidad macroeconómica. Entonces, una conversadita, preséntenle la propuesta. Mira a ver si ellos tienen algunas ideas. Claro, lógicamente, los fiscalistas no van a querer. El sector fiscal siempre tiene problemas con el sector monetario. Hasta en el PLD hubo problemas, pero Leonel y Danilo supieron tomar la sartén por el mango y el control y pararon eso. Entonces, presidente, desde ahora, asuma usted el control. Consulta al actual que haya que consultar, busque usted las orientaciones y trate de que su equipo fiscal no lo siga metiendo en este problema, porque lo metieron en un gancho.
le hicieron provocar un error. Yo reitero, me da la impresión de que es la novatada, es su primer presupuesto, después de criticar mucho, ¿verdad? No es lo mismo con guitarra que con violín. Entonces se dieron cuenta que no es tan fácil gobernar. Gobernar no es fácil. Entonces, presidente, coge el control ustedes de ahora. Y les reitero, una humilde recomendación, agarre su equipo monetario y preséntele esa propuesta y dígale, a ver si ellos tienen otras. ¿Qué ideas tienen? ¿Y usted sabe por qué le digo esto? Por el otro aspecto de mi comentario. Miren, ayer el Banco Central, es decir, el equipo monetario, lo que tiene que ver con la política monetaria del gobierno, se reunió el gobernador del Banco Central, el superintendente de banco Alejandro Fernández y un equipo amplio del Banco Central se reunió con la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Bancos Comerciales. Ahí estaban, ¿verdad?, todos los jefes de los bancos comerciales. Estuvieron en esa reunión, según la información que da el Banco Central. En esa reunión estuvieron Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Samuel Pereira, administrador del Banco de Reserva, Stephen Puig, presidente ejecutivo del BH de León, Gonzalo Parral, gerente general de Scotiabank, Fausto Pimentel, presidente del Banco Santa Cruz, Juan Carlos Rodríguez Capelo, presidente del Banco BDI, María Clara Álvarez, presidenta de Banesco, y Denis Simón, presidente ejecutivo del Banco Múltiple Caribe. Ellos todos, junto con el equipo, Fran Montaño, Joel Tejera, Ramón Rosario, Yamile García y el gobernador del Banco Central, el superintendente, y todos, lógicamente, encabezados por la encargada de la Asociación de Bancos Comerciales, que fue funcionaria del Banco Central durante mucho tiempo, ¿verdad? Rosagna Ruiz. Y entonces discutieron. ¿Qué discutieron ellos? Lo que debieron hacer los fiscalistas están haciendo los monetaristas. ¿Qué hicieron? Dijeron, miren, hemos tomado una serie de medidas para que, para llevar la situación de manera correcta. Ya hemos dado 100 y pico de mil de millones para facilidades en el sector monetario. Estaban evaluando, y yo creo que eso es muy importante, yo lo he estado diciendo desde el principio, ampliar la cantidad de dinero que se pueda proporcionar a la gente que no tiene recursos ahora mismo, o a las empresas que están en una situación difícil, sobre todo las pymes, o al sector productivo que necesita, porque en esta crisis todo el mundo necesita recursos frescos o para pagar sus deudas o para reengancharse en las deudas. Entonces, ante eso, lo primero es que el gobernador del Banco Central dice que todavía que quedan una buena cantidad de recursos disponibles para la gente, ¿verdad?, que necesita. Dice que partiendo de lo que ellos han logrado, en el sentido de que pusieron esa cantidad de recursos, todavía quedan algunos, pero cuando se acaben, creo que 17 mil millones todavía quedan, pero cuando se acaben hay que tratar de ampliar, que es lo que yo he estado diciendo, y sobre todo para las pymes. O sea, los 10 mil, los 15 mil, los casi 20 mil millones que se destinaron ya prácticamente están tomados en todos los bancos. Entonces hay que poner más recursos en ese aspecto. Lo mismo que en las otras, en el área de los hogares y en el área del sector productivo. Decía el gobernador del Banco Central que actualmente el crédito neto al sector privado en moneda nacional ha crecido en 90 mil millones. El crédito neto en moneda nacional. Y desde diciembre del 2019 hasta ahora se ha expandido en 51 mil millones. Está creciendo alrededor de un 10%. Y eso es importante porque consolida sectores que en un momento difícil de crisis, contrario a lo que hicieron los fiscalistas, que lo que quieren es quitar los cuartos a la gente de manera que uno no entendía, esto es lo que están dándole más recursos a las personas. O sea, más facilidades, dice el gobernador del Banco Central. Él informaba que todavía quedan 73 mil millones disponibles ahí. Lógicamente eso se va en una semana. Por eso se reúne con los bancos comerciales para evaluar la posibilidad de accesar más recursos a través de los bancos comerciales a las personas y a las empresas. Esa es la política correcta en este tiempo. O sea, el gobernador del Banco Central sabe muy bien que, primero, que tiene que controlar para que no se nos dispare ni la inflación ni la tasa de cambio. Eso es verdad. Pero no guardando el dinero. O sea, el dinero hay que ponerlo a circular, controlado. Entonces, ¿qué hace? Se reúne con los bancos comerciales. Lo más probable es que ahí se discutió un porcentaje más de darle facilidades del encaje legal. Porque, recuerden, el encaje legal es el dinero que tienen los bancos ahí para cualquier situación que se presente. Pero ahora hay una situación difícil. Hay que darle más facilidades para que sigan prestando más. ¿Por qué? Porque los bancos, lógicamente, en esta situación, deben ser uno de los soportes para revitalizar la economía. Porque si usted da facilidades para construcción, si usted da facilidades para producción, si usted da facilidades para una serie de elementos, tiene que dar facilidades de préstamo.
¿Por qué? Porque las empresas y las personas necesitan recursos para poder implementar cualquier tarea que se implemente en este momento desde el punto de vista productivo. Así que yo saludo esta reunión y esta visión del Banco Central, de los que dirigen el Banco Central, de los que dirigen la política monetaria, porque esa es la medida correcta. Fue muy correcto que Luis Abinader ratificara a Valdés Albizu, pero use a Valdés Albizu, no solamente en lo monetario, que hasta ahora ha dado una buena orientación y le ha dado seguimiento. Ustedes se acuerdan que cuando se dio la primera información de que se iban a prestar una cantidad determinada, pasó un tiempecito. Nosotros presionamos, mucha gente presionó porque faltaba hacer una regla. Se hicieron las reglas y inmediatamente empezaron a prestarse. Alrededor de 120 mil millones de pesos se han prestado. Están disponibles, que todavía quedan una parte, pero se necesitará más. Porque este año, yo reitero, las consecuencias económicas de la pandemia, ahora es que empiezan a sentirse. De aquí a mediados del año que viene todavía tendremos efectos muy duros de esta pandemia porque prácticamente frenó la economía en sentido general. Qué bueno que desde el punto de vista monetario han sabido entenderse, porque históricamente, ¿por qué que se ha logrado tener estabilidad macroeconómica en los 20 años en que el PLD gobernó el país? Porque Valdés Albizu era el gobernador del Banco Central en esos 20 años y sabía que desde el punto de vista monetario hay que ser agresivo cuando es necesario y reflexivo y cuidadoso también cuando es necesario. Cuando hay un boom de la economía, él supo mantener la tranquilidad. Pero en este momento donde hay una recesión, donde hay una situación muy difícil, hay que ser agresivo, dándole a la gente facilidades, no quitándole los recursos. Por eso yo digo, los que cometieron el error de ponerle impuestos a los salarios, yo decía, pero eso es una locura. ¿Cómo puede ser que en medio de esta crisis eso no se puede ni mencionarse? Al salario no tiene que darle facilidades y ojalá pudiesen hasta aumentarse. Es muy difícil también porque eso genera inflación. Pero ojalá. Bien. O darle facilidades como está dando el Banco Central. O sea, el gobierno lo que debería estar pensando en ese tipo de elementos y saber combinar. Bien. Saber combinar ambas cosas. Política monetaria con política fiscal deben ir de la mano. Señores, la clave del éxito de la estabilidad macroeconómica en los gobiernos, los 20 años que logró estabilidad el Partido de la Liberación Dominicana, era que había una hermandad. Caminaban juntos política monetaria y política fiscal. Falta un elemento, que sin ese elemento, es muy bueno el aporte que puedan hacer los monetaristas y una armonía entre ambos. Pero para que una crisis económica no se convierta a la vez en una crisis de confianza, entonces falta la sabiduría política. No, pero eso dije exactamente. Falta la sabiduría. No es económica nada más. Falta la sabiduría política. Esta crisis, la salida de esta crisis es sobre todo política. Política, así es. Es sobre todo política. Entonces, lo que tú no entiendes es un gobierno que tiene una explicación de la crisis que unifica. ¿Por qué nosotros tenemos problemas para el presupuesto del año que viene? ¿Tú sabes por qué tenemos problemas para el presupuesto del año que viene? Porque se cayó la economía ahora. Porque el turismo es un 7% del PIB. Está en el suelo. Claro. Entonces, eso te plantea un problema, pero ese problema con quien está asociado es con la crisis. Si tú tienes la bandera de la crisis, que es una bandera que unifica, tú no puedes dedicarte a dividir, tratando de politizar la crisis, porque entonces no va a conseguir el apoyo que necesita para enfrentarla. Una ley de presupuesto, por ejemplo, es una ley especializada. Tú necesitas una mayoría especializada para poderla aprobar. Es decir, tú necesitas para enfrentar la crisis unir a la nación. Y si tú tienes la explicación que es la bandera de la crisis, ¿por qué tú tienes que tomar banderas divisionistas cuando tú estás administrando una crisis sumamente difícil? No hay razones para eso. Totalmente. Que las otras instituciones jueguen su rol, que la justicia juegue su rol, que el que tenga que hacer sometimiento por ahí lo haga, que el que tenga que hacer cuestionamiento lo haga, pero el líder tiene que ser político. El líder tiene que unificar a la nación. Si no unifica y se pone
a estar creando división y politizando, no va a tener la efectividad necesaria para sacar a este país de este hoyo preocupante, que usted ve que todo el mundo, que usted ve que ya algunas medidas de gente que le están saliendo huyendo. Así es. Salirse de los medios también es huir, es correrle un poquito a la crisis. Así es. Y oye, lo importante de este momento es que el presidente de la República, Luis Abinader, es político y economista, tiene las dos cosas. Entonces no puede dejar, reitero, tal y empresario, Eury. Las tres cosas, exacto. Empresario, político y economista. Entonces, tiene que saber tener cuidado, como dice Julio. Usted no puede venir a poner a quienes pueden ayudarlo a caminar, porque es verdad, es una ley orgánica, usted necesita, no es fácil aprobar un presupuesto, siempre y cuando ese presupuesto implique cosas que no son lógicas. Entonces, tiene que tener mucho cuidado, y ahí comparto plenamente ese aspecto y lo ratifico. El presidente tiene que convertirse en el líder de la nación, no hacer política con las medidas necesarias para salir de esta situación. Con la justicia que juegue el papel que tiene que jugar, pero el que dirige la nación dominicana tiene que entender eso, sobre todo porque tiene el conocimiento, porque Luis sabe de economía, sabe de política y sabe de criterios empresariales. Entonces, ese presupuesto es el presupuesto en este caso es una medida de cómo se va a manejar la crisis. Pues una medida te traza la tendencia. Si la tendencia es esa, quiere decir que no va a tener apoyo de nadie, ni siquiera de sus parciales, porque eso creó problemas entre sus propios parciales. Entonces hay que enderezar el rumbo. Y enderezar el rumbo implica, primero, cambiar una serie de esas medidas. Segundo, consultar no solamente a la gente de su entorno, a gente de otro entorno. Y tercero, crear la confianza, como decía Julio, crear confianza, concertación, buscar que todos los sectores que están preocupados porque la República Dominicana salga de esta crisis puedan acompañar al presidente. Ojalá que el presidente Luis Abinader pueda escuchar estos consejos y camine por el sendero correcto. Cambio y fuera.